Hola, un saludo desde La Habana, Cuba. Gracias por esta oportunidad. Para mí un placer, para nuestra institución un placer pues, poder participar en este prestigioso evento. Agradecer la oportunidad. Mi nombre es Giovanni, soy máster en ciencias, soy el subdirector del Museo Nacional de Artes Decorativas, desde donde estamos transmitiendo desde una de sus salas, y también soy desde hace varios años el curador de las colecciones de arte asiático de esta institución. El museo es una de las dos instituciones que de carácter nacional se especializa en las artes visuales, que está el Museo Nacional de Bellas Artes y nosotros, especializado, como bien lo dice su nombre, en las artes decorativas. De ambas instituciones, la única que, aún teniendo ambas las colecciones de arte asiático, el único que exhibe dos, no una, sino dos salas de exposición permanente dedicadas al arte oriental, asiático en sentido general, pues es el nuestro. Estamos transmitiendo desde la sala de los biombos chinos, que exhibe una colección de muebles, principalmente biombos, entre ellos de origen chino, de los siglos XVIII y XIX. Como pueden apreciar, a mis espaldas se encuentra, se puede ver el fragmento de un maravilloso biombo coromandel del siglo XVIII. Durante varios años he trabajado esta colección, desde el año 2008 que ingresé acá, y entre septiembre del 2014 y julio del 2018 tuve la oportunidad de hacer mis estudios de maestría en la Universidad Cerámica de Jingdezhen, en la provincia de Jiangxi, en la República Popular China. Es primera vez que voy a hacer este tipo de material a través de un video, así que por favor les ruego que me tengan un poco de paciencia y consideración en algún error que pueda cometer. Una vez que estudié allá, máster en arqueología, en la especialidad de estudio de cerámica china antigua, regresé a Cuba, me incorporé y he estado trabajando sin cesar hasta que hemos tenido distintos proyectos, sobre todo curatoriales de importantes exposiciones acá en nuestro museo. La colección es maravillosa, la colección es grande, es la colección de arte asiático más grande del país, en una institución que se caracteriza por tener una colección bastante diversa, pero donde sobre todo el arte de origen occidental y asiático, pero concretamente Francia y China, son las dos colecciones más importantes que tiene esta institución en ese orden. La colección de arte asiático es maravillosa, veremos más adelante datos cuantitativos de la colección, pero es importante destacar que nuestra institución, a pesar de que aún sigue comprando piezas, recientemente hemos comprado un número superior a las 100 piezas de artes decorativas, entre las cuales hay un volumen importante de arte asiático, concretamente porcelana china. Es una institución que tiene una historia previa a ser una institución cultural como tal. Y resulta que el Museo Nacional de Artes Decorativas está enclavado en lo que fuera, anterior al año 1961, la mansión Gómez Mena. Los Gómez Mena fueron una de las familias más pudientes que hubo en Cuba en la primera mitad del siglo XX. Son descendientes de dos emigrantes españoles que llegaron de la región de Mena, en España, y que con el tiempo lograron una fortuna importantísima, lo cual permitió que el descendiente de uno de estos españoles, José Gómez Mena, nacido acá en Cuba, en un momento determinado decidiera comprar un terreno en la barriada del Vedado, que era la nueva área para la gran burguesía cubana. Comprara un terreno bien importante y decidiera encargarle la construcción de su mansión a dos importantes arquitectos franceses. La decoración del interior de la casa estuvo a cargo, en las manos de la importante firma de antigüedades y decoraciones Janssen de París, quien como característica principal solía decorar los espacios de los interiores que decoraba, valga la redundancia, pues solía emplear piezas auténticas. También tenía un taller que realizaban réplicas de muy buena calidad, pero lo cierto es que solían utilizar piezas muy importantes. Los Gómez Menas se convirtieron en grandes coleccionistas de arte. Janssen, por supuesto, con la aprobación de Gómez Mena, logró crear un interior de ensoñación con salones rococó, neoclásico, de un nivel muy importante, pero paralelo a ello,
Gómez Mena logra realmente una colección de arte, más amplio sentido de la palabra, no solo de pintura, sino de artes decorativas, muy buena. Veremos más adelante, a continuación, por qué. A finales de 1958, Batista escapa tras el avance indetenible y pujante de las tropas del ejército rebelde comandadas por Fidel Castro, que bajo las órdenes del Che Guevara habían tenido una victoria excelente en las villas, en la provincia de Villa Clara, y ya era el toque final de la dictadura de Fulgencio Batista, quien escapa, y poco tiempo detrás de él comienzan a salir del país también un grupo de figuras de la alta burguesía cubana. Entre ellos María Luisa Gómez Mena, hermana de José Gómez Mena, quien estaba viviendo en la mansión desde 1938-39, justo después de haber enviudado. María Luisa era la esposa de Agapito Cájiga, conde de Revilla de Camargo, por esposa, sí, de ella era de esa consorte de Revilla de Camargo, quien mantuvo el título hasta el año en que mueren, en 1963 en Madrid. Pero en el año 1958 María Luisa, que también había sido una figura importante dentro del coleccionismo de obras de arte en el país durante esa época, pues abandona el país, toma consigo solamente joya y dinero y se va. En el año 1961, el sobrino que había quedado al frente de la casa para su protección decide, luego de la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana por Fidel, decide abandonar también el país. Pero antes tomó los tesoros, las obras de arte más importantes de la casa, las llevó al sótano, las guardó en los distintos cubículos del sótano, construyó una falsa pared y se fue. Ese propio año 61, ante la noticia de la mansión abandonada, el gobierno decide intervenir la mansión, nacionalizarla, descubren el sótano, la falsa pared. Cuando la demuelen, descubren las obras de arte y por orden directa de Fidel se decide crear acá un museo. Por lo tanto, todo este volumen de piezas del más alto valor se comienza a inventariarse y forman parte de un proceso de la creación de una institución museal. Ese proceso dura 3 años. Había que reconvertir algo que había sido construido como una casa, como una mansión, no como una casa, sino como un pequeño palacio en La Habana. Había que convertirlo en un museo. Y ese trabajo duró aproximadamente 3 años, momento en que en julio de 1964, el 24 de julio, se abren las puertas nuevamente de la mansión, pero ya esta vez y hasta nuestros días como el Museo Nacional de Artes Decorativas. Pero no solo el núcleo de la colección Gómez Mena, que tenía una importante colección creada por José y luego por su hermana María Luisa Gómez Mena, de arte asiático, europeo también, no es solo el núcleo de la colección Gómez Mena lo que llega hasta hoy. Con el paso del tiempo fueron llegando otras colecciones, se fueron comprando, algunas llegaron por distintas vías, se adquirieron. Lo cierto es que con el pasar del tiempo, el museo en estos momentos atesora una colección superior a las 30.000 piezas, y entre ese volumen hay un considerable número de piezas de origen asiático que son de diversos tipos, de diversa calidad, pero sin duda piezas muy importantes. Vamos a entrar entonces en una serie de detalles de cómo todo esto, sobre todo esta colección de arte asiático, llega a nuestro país. Durante mis estudios en China, cuando llegó el momento de hacer la tesis de maestría, que fue un ejercicio para autenticar un grupo de piezas de porcelana china de inicios del siglo XVIII que tenemos acá en nuestra institución, mi tutor, el doctor Chao Yan-Wen, me pide que escriba un capítulo sobre la historia del coleccionismo de arte asiático, pero concretamente de porcelana china en Cuba. Esto es un trabajo que yo comencé a escribir en aquella época. Estamos hablando del 2007, estamos hablando del 2017, y que con el devenir del tiempo se han ido encontrando cada vez más nuevas informaciones. Por lo tanto, lo que vamos a presentar hoy acá va a ser los resultados parciales de una, como dicen en inglés, un work in progress, de una investigación que aún está en curso. Por lo tanto, llegan cada día nuevas informaciones, pero aún así, lo que hemos encontrado hasta el momento
ha sido más que suficiente para presentarlo, no solo un ejercicio académico, sino que también este año, a inicios de año, el newsletter de la Oriental Ceramic Society de Londres publicó un artículo de apenas unas 4 cuartillas, pero un artículo al respecto de este tema sobre el coleccionismo de porcelana china en Cuba. Y después vamos a ver por qué yo comienzo hablando de arte asiático y termino específicamente hablando de porcelana china. Vamos a verlo desde el punto de vista cuantitativo. Entonces, esto es un proyecto, esto es una idea que se pretende desarrollar en algún momento como tesis doctoral. Y entonces, pues aquí les presento a ustedes algunos de los documentos, o de los datos, perdón, que tenemos. La colección de porcelana oriental, perdón, la colección de arte asiático de nuestra institución incluye, y en este orden por número de piezas, China, Japón, Persia, India, Nepal, Tailandia. Fíjense que menciono Persia. Vamos a analizar el criterio asiático, orientalista, desde el más amplio sentido de la palabra, y no por algo en específico, sino porque por tradición acá todo aquello que no sea francés, rococó, neoclásico, napoleónico, art déco, art nouveau, pues es prácticamente oriental. Hay que ir poco a poco derrumbando esos tabúes, esa manera de pensar, pero en algún momento o en alguna medida para poder ilustrar de qué vamos hablando, pues sirven esos estereotipos, a veces en alguna medida son útiles. Y entonces, de ese total, nosotros tenemos aquí la costumbre, por ejemplo, desde que se fundó el museo, de que nuestra colección macro está subdividida en almacenes, guardadas en almacenes, y por lo tanto colecciones que a partir del material. Debatible el tema, por supuesto, pero bueno, es así como está. Y por lo tanto hay un almacén de mobiliario, hay un almacén de abanicos, hay un almacén de marfiles, hay un almacén de piedras duras, hay un almacén de porcelana europea, hay un almacén de porcelana oriental, hay un almacén de lampistería, muchos. Pasa la veintena de nuestros almacenes, y por lo tanto nosotros nos referimos a ellos pues, precisamente como eso: colección de mobiliario, colección de marfiles, etc. Entonces, como es obvio, por ejemplo, el almacén de porcelana oriental tiene el 100% de su colección, que es de origen asiático. Esto es una redundancia, pero yo quiero enfatizar en algo muy importante, de que los grandes productores de porcelana en Asia son China, en ese orden, y Japón, pero Corea tuvo una importante producción de porcelana que bien vale la pena atesorar. Algunos museos lo hacen, nosotros lamentablemente no tenemos ninguno. Pero China y Japón en nuestra colección es una voluminosa, es decir, es un número muy importante de piezas y de piezas de alta calidad. Pero en el caso, por ejemplo, de una colección como es el almacén de piedras semipreciosas, el 77% de esa colección son piezas de origen asiático, con un gran número de piezas de origen chino. En el caso del almacén de marfiles, el 73% de las piezas son de origen asiático, también con un importante número de piezas chinas. Y así sucede con el almacén de metal, con un 32%, con el almacén de abanicos, que este es un caso curioso porque tenemos una colección que ronda los 1000 abanicos de distintos países y de distintas épocas, y aún así tenemos un 14%, es decir, estamos en torno a los 140, 150 abanicos de origen asiático, principalmente chino, insisto una vez más. Por lo tanto, nuestra colección de China es una colección que ronda las 2.400 piezas, en sentido general. Se contrasta, por ejemplo, con países como Nepal, el Tíbet, Tailandia, que no llegan a la decena, pero aún así, por ejemplo, Japón, que es la segunda gran colección de arte asiático, está por encima de las 400 piezas. Si miramos por colecciones, pinturas, textiles, botellas de rapé, metales, mobiliario, abanicos, piedras semipreciosas, marfiles, porcelana, de todos los países que tenemos presentes en la colección, China es el único que tiene piezas en cada uno de estos almacenes. Por lo tanto, eso es un dato numérico bien importante, un segundo dato numérico que vemos. Pero si a su vez vemos dentro de China, concretamente, ¿qué tenemos? China, como ustedes deben conocer, la historia de China se divide en dinastías, y a su vez esas dinastías se subdividen en periodos que llevan el nombre del emperador que gobernó en cada uno de estos periodos.
En el caso de China, que tenemos piezas desde el siglo VII, es decir, desde la dinastía Tang hasta el siglo XX, hasta lo que se conoce como el periodo republicano y después el periodo revolucionario, o en mandarín se conoce como Mingguo, y después Chungguo, que significa gobierno del pueblo, y la Nueva China, si la Nueva China para referirse a posterior a 1949, es la dinastía Qing, la pieza, el periodo, la dinastía de la que tenemos absolutamente de todo. Es decir, provenientes de la dinastía Qing, es decir, de 1644 a 1911, tenemos muchas piezas, y de cada una de pinturas, de textiles, etcétera, etcétera. Pero a su vez la dinastía abarca un periodo bastante amplio. Cuando lo desmenuzamos aún más, nos percatamos que siglo XVIII y XIX son los dos que mayor volumen y presencia de obras van a tener en cada una de las colecciones que antes les había mencionado. Por lo tanto, si miramos cada uno de estas tablas que yo he hecho, estos estudios, vemos que la presencia de la porcelana en el caso de China es constante. Es decir, en todo momento siempre de la colección porcelana sale en cada una de las épocas, en cada uno de los tipos de materiales, etc. Por lo tanto, hace que sea la colección más importante. No hay mobiliario de todas las épocas, no hay abanico de todas las épocas, pero en el caso de la porcelana sí. Tenemos una colección de porcelana que debe estar en torno a las 1500 piezas. Eso hace que sea una colección numerosa y muy buena. En el caso de la porcelana en China, no solo se estudia por dinastía y periodo, sino también por horno, y el horno lleva el nombre de la ciudad. Los que conocen del tema saben que la ciudad de Jingdezhen, la ciudad donde yo estudié, es el centro neurálgico de la producción de porcelana en la historia de la humanidad. No hubo nadie jamás que produjera a esos volúmenes, que produjera durante más de 1000 años, y mucho menos que produjera a ese nivel de calidad. Era el sitio donde se encontraban los hornos imperiales. También había hornos populares para consumo interno y exportación, pero también hay otros junto con Jingdezhen en nuestra colección, que es la mayor cantidad de piezas. También hay piezas provenientes de hornos como Guangzhou, Dehua, Fujian, Longchuan, Szhou y Henan, que son piezas que para los conocedores del tema saben que son importantes centros de producción cerámico dentro de China. Nosotros tenemos acá en el museo la metodología de catalogar o valorar nuestras piezas a partir de 4 valores: valor excepcional, valor 1, valor 2 y valor 3, en ese orden. Y tenemos que de la colección de porcelana china, por encima de las 750 piezas son de valor excepcional y valor 1, lo cual hace que de un poquito más de la mitad o en torno a la mitad de la colección sea realmente de un altísimo nivel y de un altísimo valor. Y por lo tanto todo esto vale la pena estudiar. Entonces se impone la pregunta, realmente, para ser sincero, me la impuso mi tutor: ¿cómo llegaron esas piezas desde China a Cuba? ¿Cómo es posible que entre dos naciones tan distantes, y entre las que apenas en el siglo XX, anterior al siglo XX, no había tales vínculos ni comerciales directos ni diplomáticos? ¿Y cómo es posible entonces que una institución como el Museo Nacional de Artes Decorativas, con la historia previa que ya tuvo, que yo les comenté, haya tenido, o tenga, perdón, en este momento, semejante colección de arte chino, pero específicamente semejante colección de porcelana china? Bueno, precisamente eso es lo que hemos estado intentando, y continuaremos con la ambición, con la vista puesta en un proyecto doctoral, de crear o narrar la historia de cómo llegaron estas piezas acá, la historia del coleccionismo de la porcelana china en Cuba. Yo hasta el momento he encontrado información que me permite crear 5 momentos en la historia, 5 estadios que van de la siguiente manera. Hay un primer momento que está estrechamente vinculado, exclusivamente vinculado, con el Galeón de Manila. Y en México tuve la oportunidad de estar por allá, de impartir una conferencia en la Universidad de Guanajuato, tuve la oportunidad de visitar Ciudad de México, tuve la oportunidad de visitar varios de los más importantes museos, y sin duda el Galeón de Manila es un momento cumbre en la historia del comercio entre las dos regiones, aunque haya sido a través de España. Y por supuesto ese primer momento va entre finales del siglo XVI y siglo XVIII.
Hay un segundo momento en que, producto a la gesta independentista en México, el comercio a través del Galeón de Manila se interrumpe, esa ruta se interrumpe, y por lo tanto España se va a aprovechar, no, a utilizar como elemento de navegación, como ruta, la Real Fuerza Armada Española, que ya no va a tener en cuenta el Tratado de Tordesillas, a pesar de que se mantenía vigente, y se atreve a navegar por el sur de África, por la ruta que supuestamente era exclusiva de Portugal. Pero en este momento en que el comercio con China, España lo hace directamente, aparece algo que se conoce como la porcelana heráldica en Cuba, y eso lo veremos más adelante. Hay un tercer momento que por supuesto es siglo XX, este suceso de la porcelana heráldica es de entre finales del siglo XVIII y siglo XIX, pero llega el siglo XX y ya hay varios factores dentro del siglo XX. El primero es el impacto que tienen las relaciones diplomáticas entre ambos países, que ya comienzan desde finales del siglo XIX, a partir de la trata amarilla, de los chinos culís que fueron traídos acá a trabajar. Hay regalos, intercambios, colecciones creadas por el personal diplomático de ambos países y que al final llega a Cuba. Hay coleccionismo privado muy importante que al final llega a colecciones, a instituciones públicas que se crean muy a finales del siglo XIX en algunos casos y otros a los primeros años del siglo XX. Por lo tanto, vamos a ver cómo llegan a estos museos y lo veremos de manera bien detallada. Y por último, hay un coleccionismo en esa primera mitad del siglo XX que es el coleccionismo privado, pero es un coleccionismo privado ya llevado a cabo por miembros de la alta burguesía, es decir, personas que disponían de una fortuna muy elevada, de muchísimo dinero. En Cuba se habla, en la historia de ese momento se habla de la sacarocracia, eran basados principalmente en la producción de caña de azúcar, aparecen familias con grandes sumas de dinero. Y entonces ellos van a hacer un coleccionismo de arte en sentido general, dentro del cual van a aparecer piezas importantes, de hecho es las más importantes dentro del coleccionismo de arte asiático en nuestro país. Pero en ese caso sucede que hay individuos que coleccionan de manera intencional arte chino, pero hay otros que no, hay otros que lo hacen porque era moda y porque era para simplemente decorar un espacio. Hay un cuarto momento del cual todavía es un proceso que está por investigar bastante, que es el impacto que tuvieron las comunidades chinas establecidas en Cuba y en alguna medida ellos coleccionaron algún tipo de obras de arte. Y por último, la segunda mitad del siglo XX, el triunfo de la Revolución Cubana y la intención que hay por parte del Estado, del gobierno, de crear instituciones como el Museo Nacional de Artes Decorativas, y además aparece entonces algo que se conoce como el coleccionismo institucional. De todo esto iremos viendo cada uno de detalles. Bueno, lamentablemente yo no tuve la oportunidad de conocer a un destacado investigador, arqueólogo, investigador, escritor cubano que se llamó Leandro Romero, y quien en un libro que se llama La Habana Arqueológica y otros ensayos publicó uno de estos ensayos que se llama La porcelana oriental de los siglos XVI al XIX en La Habana intramural. Debemos aclarar o recordar que La Habana es una ciudad costera, es decir, una ciudad con bahía, y que era perennemente asediada por corsarios y piratas, y que tuvo la necesidad de crear un conjunto de fortificaciones que defendieran la bahía, la entrada y la bahía, y además se crearon plazas en torno a estas fortificaciones, iglesias, etcétera, pero también fue necesario amurallar la ciudad. Por lo tanto, aunque ya no queda la muralla, aunque solo quedan restos, y el sistema de fortificaciones y sus plazas son hoy patrimonio cultural de la humanidad. Y por eso es que nosotros hablamos de La Habana intramural. Leandro Romero, en su ensayo, menciona que en el Archivo Nacional nuestro, a pesar de que yo no he tenido la oportunidad aún de ver este material, existe un documento inédito datado del 12 de marzo de 1591 en el cual se registra la compra-venta entre dos mercaderes españoles de paso por La Habana de, y cito, 14 docenas de loza china.
Esta es la primera evidencia, o por lo menos la evidencia más antigua, documental, que tenemos de la presencia de porcelana china en Cuba, y faltaba entonces corroborar esa información. Yo me acerqué al gabinete de arqueología de la oficina del historiador de la ciudad de La Habana, y resulta que efectivamente en distintas excavaciones ellos han encontrado un volumen determinado de fragmentos de porcelana china. Y como Leandro Romero menciona finales del siglo XVI, bueno, precisamente la colección del Gabinete de Arqueología tiene piezas del periodo Guanli, que fue el emperador que reinó entre 1573 y 1620, tanto de porcelana policromada como de porcelana azul y blanca, lo cual refrenda lo planteado por Romero en su texto y que permite apoyar la evidencia documental en una evidencia arqueológica de la cual se dispone, pero no solo de los hornos de Jindecheng, que era la ciudad más importante, como ya había mencionado, sino también de otras ciudades, incluso costeras, a las cuales los europeos tuvieron acceso, como fue el caso de la porcelana de Hua, de la provincia de Fujian, y también de lo que se conoce en el mundo occidental como la porcelana Suato, que los chinos se refieren a ellas como Shantou. Hay también evidencia de evidencia arqueológica de porcelana de inicios del siglo XVIII, justo cuando cesa el galeón de Manila, y todo ello nos permite pues precisamente apoyarnos en esa teoría de que en un primer momento el intercambio fue unidireccional, es decir, piezas que se compraban en Manila provenientes de China de entre finales de la dinastía Ming y inicios de la dinastía Qing, y que llegaban a través del galeón de Manila a Cuba, a México, luego de todo el periplo llegaban a La Habana, en La Habana se adquirían algunas y luego de ahí seguían hacia España. Pero llega el siglo XIX, comienza la gesta independentista mexicana y España toma otro rumbo hacia China, hacia Asia. Y en ese momento sucede de que la corte española concede títulos nobiliarios, y se conoce así como nobleza de concesión, a importantes figuras que estuvieran en la metrópoli llevando a cabo importantes labores. Y por ejemplo, tenemos el caso de Miguel Antonio Herrera y O'Farrill, que fue galardonado como el primer marqués de Almendares, una figura que tuvo varios cargos importantes dentro de la vida económica y militar del país, de Cuba, una figura de origen habanero, y que encomienda para celebrar este nombramiento, este marquesado, encomienda la producción de su vajilla a ser producida en el sur de China, en Cantón, en lo que hoy se conoce como porcelana mandarín. Hay algunos que se refieren a ello como porcelana de las 1000 caras. Lo cierto es que la literatura especializada se refiere a ella como Guan Tai, que significa Guan de Guangdong, y Tai significa colores de Cantón, diseño de Cantón. Durante el periodo Daoguang, concretamente entre 1821 y 1850, es que el marqués de Almendares produce o manda a producir esta vajilla. La vajilla exhibe la corona del marquesado y la frase, y cito, excelentísimo señor marqués de Almendares, todo ello decorado en esmalte de oro. Pero es el caso también del código de armas de José María Tirri Lassi, el cuarto marqués de la Cañada del Tirri, que mandó a hacer su vajilla a finales del siglo XVIII. Sucede también con los códigos de armas de José Antonio de Armona y Murga, que si bien no estaba en posesión del título nobiliario, sí encargó a finales del siglo XVIII también, durante el periodo Qianlong, a producir su vajilla en China. Pero tal vez la más curiosa, la más importante, la más atractiva de todas, sea la vajilla de Luisa Calvo. Luisa Calvo es descendiente directa de nobles, también de concesión, pero ella no estuvo nunca en posesión del título, lo tuvo su hermana mayor. En cambio, ella lo que decide es que en lugar de producir la vajilla con el título nobiliario que no tenía, simple y llanamente encomienda la producción de la vajilla con su nombre escrito en un óvalo al centro de cada una de las piezas, todo ello plasmado con esmaltes de oro. Y por lo tanto podemos ver, en estos momentos se encuentra en exposición, yo tuve la oportunidad de curar esa exposición en el comedor principal de nuestro museo, la vajilla Luisa Calvo.
vajilla Luisa Calvo cuenta de 260 piezas con 35 tipos de ellas, salseras, salero, platos, fuente, muchos tipos de ellas, bueno, 35 tipos, y también es una vajilla producida con la decoración de Wansai, es decir, los colores de Cantón, en periodo Dawan, es decir, la primera, segundo cuarto, vamos a decir, del siglo XIX, que es 1821-1850. Llega el siglo XIX, con él llega el siglo XX, y a finales del siglo XIX llega la independencia de Cuba, y desde ese momento varias de las mentes más ilustres comienzan a plantear la necesidad de crear museos que ilustraran la historia de nuestro país. Uno de esos museos se funda en marzo 19 de 1900 en la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, en el occidente del país. El museo en la actualidad lleva el nombre de uno de sus directores, un individuo que le dedicó toda su vida a esta institución y que en estos momentos se llama Museo Oscar María de Rojas. El Museo Oscar María de Rojas es uno de los museos, de los tres museos fundacionales de la museología en Cuba. Uno de ellos es el primero, fue el Museo Bacardí en Santiago de Cuba, en el cual todavía no hemos podido hacer ninguna investigación por cuestiones de tiempo y de la COVID, que ha venido a frenarlo todo. Pero en el caso del Museo Oscar María de Rojas y el Museo Nacional, del cual después hablaremos, son estos los tres museos fundacionales, vamos a encontrar que hay una importantísima colección de arte asiático. El primer dato es que el museo tenía una sala dedicada exclusivamente a la cerámica. Las fotos que nos llegan de los primeros años del siglo XX son fotos en blanco y negro. No es posible distinguir entre el volumen de piezas que hay, si hay o no alguna de porcelana china, pero no nos cabe la menor duda, podemos especular, podemos tomarnos esa libertad, ese permiso de especular que sin dudas en las familias cubanas, como ya hemos visto con anterioridad, desde los siglos de finales del 16 al 19, era habitual o había cierta presencia de porcelana china en nuestro país. Pero concretamente la revista El Fígaro, publicada el número 35, publicado el 27 de agosto de 1911, nos narra que en el museo hay una importante colección de arte asiático, concretamente de arte chino. Y habla de la presencia, por ejemplo, de un abanico chino que trajo Chen Lanping, ministro chino en Washington, cuando vino a Cuba en misión especial, cito ese texto, pero también continúa los muebles que pertenecieron a Ho Tan Quai, Alonso Solís, con un nombre español que tomó, agente particular en Cárdenas del Consulado General del Celeste Imperio. Incluso habla de cómo Zanetti, Antonio Zanetti, quien fuera cónsul cubano en Shanghai, trajo y donó al museo un traje mandarín que le otorgó como presente el emperador chino, y también una teja del Templo del Cielo. Como estamos viendo, hay figuras de políticas, es decir, embajadores, diplomáticos, que están tanto de origen chino como de origen cubano, que están aportando a instituciones museales, culturales, colecciones públicas, parte de su legado, piezas de su colección privada de origen chino. Por lo tanto, esto es algo digno de destacar, porque ya vemos la intención de esos museos fundacionales, de algunos de ellos, de crear, de generar colecciones en las cuales aparezca el arte chino en el más amplio sentido de la palabra, aunque por supuesto la colección de porcelana y de cerámica. Y entonces Zanetti, por ejemplo, en algún momento viajó en uno de sus viajes a China, compró cerámica de la cual hoy quedan teteras de Yixing, que es esa tetera de cerámica roja que es muy conocida y muy popular en China, precisamente vinculado con el té, por el sabor característico que adquiere el té cuando se sirve de estas teteras de cerámica roja. Fueron donadas en 1902. Y otra de las instituciones, el Museo Nacional, que surge en el año 1913 y que después del triunfo de la Revolución adquiere el nombre porque se especializa en Museo Nacional de Bellas Artes,
En su primer catálogo, que fue realizado por el señor Emilio Heredia en 1913, perdón, el museo surge en 1910, Emilio Heredia, en la lista de toda la recolección abierta pública que lanzó por convocatoria y a la cual se presentaron muchos patriotas a hacer donaciones y regalos, marca la presencia en más de una página de obras de arte chino, concretamente de porcelana china. Retomando otra vez el tema de la presencia del cónsul chino en Cuba y los presentes y regalos que hacía, incluso subasta en ocasiones que realizaba de objetos de arte chino, Dulce María Loynaz, poeta cubana, quien fuera Premio Nacional de Literatura en el año 1987 y posteriormente en el año 92 Premio de Cervantes, en el libro de Vicente González Castro, autor cubano, que se titula Un encuentro con Dulce María Loynaz, esta figura de las letras cubanas narra cómo de pequeña ella recuerda que una de sus amigas, aquí mismo en El Vedado, cerca de este museo, apenas a 300 metros de acá, está la embajada china. Dulce María Loynaz vive a 100 metros de aquí, y ella narra cómo una de sus amigas niñas se escabullía y lograba llegar en terreno de la embajada china, y lograba acceder a la habitación, al espacio reservado para la esposa del embajador, y cómo tenía cierto vínculo con ella, y ésta le regalaba abanicos, le regalaba cofres, y por lo tanto hay un detalle bien interesante de esta figura de la diplomacia, constantemente en distintos momentos haciendo regalos de este tipo. Llega el año 1945, había pasado tiempo, la burguesía cubana había adquirido un nivel importante, Cuba había adquirido un desarrollo económico importante a partir del vínculo que tenía económico con los Estados Unidos, y en el año 1945 un grupo de cubanos deciden pues hacer una exposición de arte chino para recaudar fondos hacia las víctimas chinas de la guerra. Entre la lista de personalidades que contribuyen con préstamos y subastas, en algunos casos, de piezas para realizar esta exposición aquí en La Habana, aparecen tres nombres fundamentales de la familia Gómez Mena, sitio donde nos encontramos. Aparece Lilian Gómez Mena, la hija de José Gómez Mena, quien construyó este maravilloso edificio, y aparece Lizarda San Pedro Gómez Mena, segunda esposa de José Gómez Mena. Aparece María Luisa Gómez Mena, hermana de José Gómez Mena, condesa consorte de Revilla de Camargo, y el propio José Gómez Mena, quien era la figura cabeza de familia, pues dedica un artículo escrito por él con el título Un arte incomparable a elogiar el arte chino. En la prensa de la época aparecen algunas imágenes de la exposición, y en el libro, en el catálogo, que se hace, en el álbum de recuerdo que se hace de esta exposición, se puede apreciar de que ya el coleccionismo de arte chino, concretamente de porcelana, en Cuba era muy alto. Había piezas del más alto nivel, de diversas dinastías, y piezas de muchísimo gusto y de muy buena calidad. Por lo tanto, se demuestra de que la burguesía cubana ya estaba, desde un coleccionismo privado, adquiriendo piezas muy importantes y muy alto nivel. Para demostrarlo, para subrayarlo, en el año 1949, la revista Carteles, escrita por en el artículo El Tesoro Artístico Nacional, escrito por Luis de Soto y Zagarra, dedica un artículo exclusivamente a la colección de José Gómez Mena, en el cual menciona, y cito, que las colecciones de arte chino, la de pintura moderna, la de cuadros de Sorolla y la que forman las paletas pintadas por las primeras firmas españolas del siglo XIX, son entre las colecciones del señor José Gómez Mena las más importantes. Por lo tanto, ya vemos aquí un coleccionismo muy especializado. La primera cita, y estoy citando el texto de Luis de Soto, la primera citada, la colección de arte chino, en la que figuran raros y valiosísimos ejemplares de cerámica china, bronce, tallas en maderas, lacas, porcelana y suntuosas piezas labradas en piedras semipreciosas, constituyó
uno de los principales envíos a la exposición de artes chinas que en beneficio a la Unión Americana para ayuda a China fue presentada en el Liceo and Lawn Tennis Club en marzo de 1945, exposición de la que ya habíamos hablado. Por lo tanto, la figura de José Gómez Mena es una figura imprescindible dentro del coleccionismo de arte asiático, de porcelana china en nuestro país. Pero su hermana no se quedó atrás. María Luisa Gómez Mena, luego de que enviudó en el año 1938, entre 1938 y 39, viene a vivir a la mansión Gómez Mena. Ella tenía su casa con su esposo, se dedicaba a viajar. María Luisa Gómez Mena, incluso antes, pasaba mucho tiempo, solamente de 3 a 4 meses al año en Cuba, el resto lo pasaba entre Nueva York, París, Londres, Madrid, y nosotros tenemos evidencia documental de compra de María Luisa Gómez Mena en 1945 de 2 piezas muy importantes de porcelana japonesa, pero también nos consta, a partir de documentos, cartas encontradas en nuestros archivos recientemente, como en 1948 María Luisa Gómez Mena adquirió en París la vajilla La Dama del Parasol, que es una vajilla sumamente importante de nuestra colección, con más de 360 piezas, con 28 tipos de piezas, y que es una vajilla de segunda mitad del siglo XVIII, muy valorada a nivel mundial. Entonces tenemos un caso muy importante aquí. Vemos como un grupo de miembros, un número de miembros de la burguesía cubana comienza a coleccionar este tipo de piezas, pero sobre todo influido por los mecenazgos y los patronatos que de artes estaban teniendo lugar en los Estados Unidos. Influencia, por ejemplo, como es el caso de Mellon, de Frick, de Morgan, de Carnegie, de Marshall Field, quienes ejercen esta influencia sobre figuras. Pero en el caso de los Gómez Mena, en el caso de María Luisa concretamente, es más un coleccionismo para decorar un salón, es más un coleccionismo para ambientar. José Gómez Mena tenía una colección un poco más concienzuda, pero la siguiente figura, Oscar Benjamín Cinta, quien fue en algún momento diplomático cubano en los Estados Unidos, pues, naturalmente anterior a 1959, se convirtió en un coleccionista empedernido. Cintas llegó a tener en su momento la mejor pinacoteca de Latinoamérica, llegó a tener Goya, llegó a tener un Greco, llegó a tener Rembrandt, Van Dyck, una colección de pintura inglesa, de retrato británico impresionante, y entre ellos también tuvo una destacadísima colección de porcelana china que fue, y cito, adquirida del coleccionista privado John Pierpont Morgan, J.P. Morgan, en los propios Estados Unidos. Nosotros preservamos la colección de cintas prácticamente íntegra, de porcelana, la de Gómez Mena también. La vajilla de La Dama del Parasol aquí está totalmente completa, será exhibida el año que viene en el comedor, y podemos apreciar cómo en algunas de las piezas de la colección cinta aparece precisamente el sello de que era colección de J.P. Morgan. Y este es otro dato curioso de la influencia norteamericana, de estos patronazgos norteamericanos sobre los cubanos, y es que Cintas también comienza a colocar o a hacer referencia en alguna medida de su propiedad sobre alguna de las piezas. Pero también fueron compradas piezas por parte de Cintas en Londres. Tenemos una que todavía no hemos podido identificar específicamente el lugar, pero que tiene el sello que dice E.I. Farmer, New York City, pero que igual son piezas de gran valor. Bueno, como ya les había comentado, se descubre los tesoros escondidos cuando se interviene la casa, y comienza así con todas estas colecciones que van llegando poco a poco a formarse a partir del año 61, 64, 67, importantes colecciones. Estas colecciones entonces dan lugar, primero, algunas de ellas primero estuvieron en Bellas Artes, luego pasaron acá, como fue el caso de la colección Cinta, la cual en el año 65 dio lugar a una maravillosa colección de arte chino. Bellas Artes se queda con la pintura china y manda hacia acá todo lo que es arte decorativo, porcelana. Nosotros hemos podido identificar algunas de estas piezas a través de fotos antiguas en nuestra colección actual, y bueno, ya a partir del año 67 comienzan a especializarse en nuestro museo salas de arte asiático. Por lo tanto, la colección que tenemos a día de hoy llega a partir de eso, del coleccionismo sobre todo del siglo XX, de esa primera mitad del siglo XX, pero también llega por una intención
del gobierno, de crear instituciones y de establecer un coleccionismo institucional. Yo siempre digo en la visita que impartimos acá, valga la redundancia, a los visitantes, a las personas que nos llegan, de que tenemos museos y tenemos colección gracias a dos factores fundamentales. Primero, hubo una burguesía cubana con los recursos financieros suficientes para poder adquirir semejante volumen y piezas de tal calidad, y en segundo lugar hay una voluntad a partir de 1959 gubernamental de crear con esas colecciones que se intervienen, que se nacionalizan, que se compran, que se adquieren, que se obtienen de distintas vías, pues crear instituciones culturales que llegan 56 años después, como es el caso de nuestra institución. Hemos hecho con ello pues prácticamente de todo, ¿sí? Crear exposiciones permanentes, constantemente exposiciones transitorias, publicar artículos, impartir cursos, conferencias, y bueno, compartir con nuestro público lector en redes sociales, en fuentes especializadas de publicación, sobre todo el sitio Cubarte, que nos ha dado mucho espacio, y bueno, precisamente pues lo hemos socializado de muchas maneras. Bueno, en esencia esto es el resumen de arte asiático en el más amplio sentido de la palabra, de la frase, llegue hasta nuestros días. Espero que los hayan disfrutado, espero que no haya sido muy tedioso, y bueno, mi nombre es Giovanni Fornaris Garcel, me pueden encontrar tal cual en Facebook, Museo Nacional de Artes Decorativas Cuba, también tenemos nuestro sitio muy activo en Facebook y en redes sociales, y bueno, me pueden localizar cuando gusten y estoy al servicio de todos ustedes.